6 días, 144 horas completas, 8.640 minutos exactos. Ese fue el tiempo que mi madre pasó en ese sótano oscuro y frío antes de que finalmente dejara de respirar. 6 días durante los cuales no la dejé dormir más de unos minutos seguidos, durante los cuales la golpeé con todo lo que encontré, durante los cuales le quemé la piel con cigarrillos y encendedores hasta que quedó cubierta de llagas, durante los cuales le negué comida y apenas le di gotas de agua para mantenerla consciente, durante los cuales le hice preguntas una y otra vez hasta que mi garganta quedó ronca de gritar. 6 días observando cómo se desmoronaba física y mentalmente, viendo cómo suplicaba, cómo lloraba, cómo prometía cualquier cosa si la dejaba ir, pero yo no iba a dejarla ir, nunca iba a dejarla ir, porque lo que ella había hecho era imperdonable. Era algo que merecía cada segundo de sufrimiento que le di. Y cuando finalmente, en el día 6, obtuve las respuestas que necesitaba, cuando confesó todo con su voz quebrada y destruida, puse mis manos alrededor de su cuello y apreté. Apreté hasta que dejó de luchar, hasta que sus ojos se pusieron en blanco, hasta que su cuerpo se quedó completamente quieto. Tenía 22 años cuando torturé a mi madre durante 6 días antes de matarla. Y ahora, 5 años después, cumpliendo cadena perpetua sin ninguna posibilidad de salir jamás, esta es la primera vez que cuento públicamente lo que realmente pasó. ¿Por qué lo hice? ¿Qué descubrí que me llevó a ese punto de oscuridad absoluta? Ahora tengo 27 años. Llevo 5 años completos encerrado en este lugar gris, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional posible. Moriré aquí adentro. Eso es un hecho irrefutable. No hay esperanza de salida. No hay fecha de liberación en mi expediente. Solo la palabra perpetua escrita en letras negras y definitivas. Los medios de comunicación me pintaron como el peor tipo de monstruo desde el primer día. El hijo psicópata que torturó a su propia madre durante casi una semana antes de asesinarla brutalmente. El asesino sádico sin alma que merece pudrirse en el lugar más oscuro de la prisión. Titulares sensacionalistas en todos los periódicos. Mi foto en cada noticiero nacional. Expertos criminales analizando mi supuesta psicopatía sin haberme conocido jamás. Pero nadie contó la verdad completa de lo que pasó. Nadie explicó lo que mi madre realmente hizo años antes. Nadie mencionó el descubrimiento que cambió absolutamente todo. Nadie habló de las víctimas que quedaron atrás. Hoy voy a contar esa historia completa sin omitir nada. Cada detalle horrible. Cada verdad que me persigue en las noches interminables. Cada pieza del rompecabezas que convirtió mi vida en esta pesadilla eterna. Porque hay secretos tan pesados que te destruyen desde adentro si no los liberas eventualmente. Y porque necesito que alguien en algún lugar entienda que aunque lo que hice fue monstruoso, yo no empecé siendo un monstruo. Los monstruos reales me crearon. Me llamo Andrés. 27 años recién cumplidos. 5 años enterrado vivo en esta prisión sin esperanza de ver el exterior nuevamente. Crecí en lo que desde afuera parecía ser una familia pequeña pero normal. Solo mi madre y yo. Carmen era su nombre. 58 años cuando murió por mis manos. Trabajaba como secretaria en una oficina administrativa. No ganaba mucho, pero era suficiente para mantenernos en una casa modesta en un barrio tranquilo. Yo nunca conocí a mi padre. Según mi madre, él nos había abandonado cuando yo era bebé. Se fue un día y nunca volvió. Nunca me dio más detalles y yo nunca pregunté demasiado. Era un tema que parecía dolerle, así que lo dejaba en paz. Durante mi infancia temprana, no era solo mi madre y yo. Tenía 2 hermanos mayores, Mateo y Elena. Mateo tenía 12 años cuando yo tenía 8. Elena tenía 10. Eran mis hermanos, mi familia, las personas con quienes jugaba, quienes me protegían en la escuela, quienes me enseñaban cosas. Tengo recuerdos vagos de ellos porque era muy pequeño. Recuerdo a Mateo enseñándome a andar en bicicleta. Recuerdo a Elena peinándome el cabello antes de ir a la escuela. Recuerdos fragmentados de una infancia que incluía hermanos. Y entonces un día, cuando yo tenía 8 años acabados de cumplir, Mateo y Elena desaparecieron. Simplemente no estaban. Recuerdo despertarme una mañana y sus habitaciones estaban vacías. Sus camas hechas, su ropa ida,
sus juguetes desaparecidos, como si nunca hubieran existido. Le pregunté a mi madre con pánico dónde estaban mis hermanos. Ella se sentó conmigo con cara seria. Me explicó que mi padre biológico, el hombre que nos había abandonado años atrás, había aparecido de repente, que había exigido llevarse a Mateo y a Elena, que tenía derechos legales sobre ellos, que se los había llevado a vivir con él a otra ciudad muy lejos, que probablemente no los volvería a ver. Lloré durante días. Extrañaba a mis hermanos con un dolor físico, pero era un niño de 8 años. Creí lo que mi madre me dijo. ¿Por qué no lo haría? Era mi madre, la única persona que me quedaba en el mundo. No tenía razón para dudar de sus palabras. Mi madre reportó las desapariciones a la policía como era requerido. Dijo exactamente lo mismo que me había dicho a mí, que su expareja, el padre de los niños, se los había llevado, que ella no sabía exactamente dónde estaba. La policía investigó superficialmente. Hicieron algunas preguntas, revisaron algunos registros, pero sin evidencia de secuestro o peligro inmediato, y con la historia de mi madre de que el padre biológico los había tomado, el caso eventualmente se cerró sin mucha acción. Los niños estaban con su padre aparentemente. Caso resuelto. Y yo quedé solo con mi madre, como hijo único a partir de ese momento, creciendo sin hermanos. Eventualmente los recuerdos de Mateo y Elena se volvieron borrosos, más como sueños que como realidad. Durante los siguientes 14 años viví una vida relativamente normal como hijo único. Mi madre me crió, me mandó a la escuela, me alimentó, me vistió. Tuvimos una relación típica de madre e hijo. No particularmente cercana, pero funcional. Ella trabajaba largas horas, yo me enfocaba en mis estudios. Vivíamos en la misma casa, pero en mundos ligeramente separados. No éramos una familia cálida llena de abrazos y risas, pero tampoco éramos disfuncionales. Solo éramos normales, aburridos, predecibles. Gradué de la secundaria. Empecé a trabajar en un almacén mientras ahorraba para eventualmente ir a la universidad. Seguía viviendo en casa con mi madre porque el alquiler era caro. Teníamos una rutina establecida. Ella cocinaba, yo limpiaba. Veíamos televisión juntos algunas noches. Discutíamos ocasionalmente sobre cosas triviales. Era vida adulta joven normal compartiendo espacio con un padre. Durante todos esos años, desde los 8 hasta los 22, nunca cuestioné la historia sobre mis hermanos. A veces pensaba en ellos. Me preguntaba cómo serían ahora, si Mateo tendría una familia propia, si Elena habría ido a la universidad. Pequeñas curiosidades pasajeras. Pero nunca investigué. Nunca intenté buscarlos. Simplemente acepté que estaban en algún lugar viviendo sus vidas con un padre que yo nunca conocí. Y seguí con mi existencia tranquila y sin complicaciones, hasta que todo eso explotó de la manera más horrible posible. 2 semanas antes de que torturara a mi madre, recibí un mensaje en Facebook de una cuenta que no reconocí. El nombre de perfil era Elena Morales. La foto de perfil mostraba a una mujer joven de unos 22 o 23 años. No la reconocí. Pensé que era spam. Pero el mensaje decía algo que me hizo detenerme completamente. Decía textualmente: Andrés, soy tu hermana Elena. Necesito hablar contigo urgentemente sobre lo que realmente nos pasó a Mateo y a mí. Por favor, responde. Es importante. Mi cerebro se congeló. Mi hermana Elena, que había desaparecido hace 14 años, ¿estaba contactándome ahora? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Era real o era algún tipo de estafa? Miré su perfil. Tenía pocas fotos, todas relativamente recientes. Mostraban a una mujer joven con ojos tristes, con cicatrices visibles en sus brazos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo en esas fotos me perturbó profundamente. Respondí con manos temblorosas. ¿Eres realmente Elena? ¿Cómo sé que eres quien dices ser? Su respuesta llegó en minutos. Me envió fotos viejas, fotos de nuestra infancia que yo había olvidado pero que inmediatamente reconocí cuando las vi. Mateo, Elena y yo jugando en el jardín de nuestra casa antigua, comiendo pastel en un cumpleaños, viendo televisión juntos en el sofá. Prueba innegable de que era realmente mi hermana. Soy yo,
Escribió: sé que han pasado muchos años. Sé que probablemente mamá te contó alguna historia sobre por qué desaparecimos, pero necesito decirte la verdad, lo que realmente pasó, porque es importante, porque hay cosas que necesitas saber sobre ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Le pregunté dónde había estado todos estos años, por qué no había contactado antes, qué quería decir con la verdad. Y entonces Elena me contó una historia que destruyó completamente mi mundo, una historia que cambiaría todo, una historia que eventualmente me llevaría a hacer lo que hice. Elena me explicó que estaba en Tailandia, que acababa de ser rescatada hacía 6 meses de una red de explotación sexual, donde había estado atrapada durante 14 años, desde los 10 años hasta los 24, 14 años de horror que apenas podía comprender. Me dijo que mamá no nos había dicho la verdad sobre lo que pasó ese día hace 14 años, que no fue nuestro padre quien se los llevó, que nuestro padre nunca estuvo involucrado en absoluto, que mamá los había vendido. ¿Vendido? Esa palabra no tenía sentido en mi cerebro. ¿Vendido? ¿Cómo vendes a tus propios hijos? Elena explicó con detalle horrible. Dijo que mamá había contactado a personas que conocían personas, que había arreglado una transacción, que había recibido dinero a cambio de entregar a sus 2 hijos mayores a una red de tráfico humano. 30.000 euros por cada uno. 60.000 euros totales, que los había entregado como si fueran mercancía, y que Mateo y ella habían sido transportados a diferentes lugares. Ella a Tailandia, Mateo a algún lugar que ella nunca supo con certeza. No podía creerlo. Me negaba a creerlo. Le dije a Elena que estaba confundida, que había malinterpretado lo que pasó, que nuestra madre nunca haría algo así. Pero Elena insistió. Me envió documentos, transferencias bancarias viejas que había obtenido a través de la organización que la rescató. Mostraban depósitos grandes en la cuenta de mi madre, exactamente en las fechas cuando Mateo y Elena desaparecieron. 60.000 euros depositados en 2 transacciones. Me envió testimonios de otras víctimas de la misma red que recordaban haber sido procesadas al mismo tiempo que ella. Testimonios que mencionaban a una mujer española que había vendido a sus hijos. Me envió todo lo que tenía. Y aunque mi mente se resistía, aunque quería desesperadamente que fuera mentira, la evidencia era abrumadora. Mi madre había vendido a mis hermanos. Los había vendido a traficantes por dinero, y durante 14 años yo había vivido con ella completamente ignorante de lo que había hecho. Le pregunté a Elena sobre Mateo, dónde estaba, si estaba vivo, si había sido rescatado también. Su respuesta me rompió en pedazos. Me dijo que Mateo había muerto, que había muerto hace muchos años, que la organización que la rescató había investigado su caso también basándose en la información que ella proporcionó, que habían encontrado registros de que Mateo había sido vendido a un comprador particularmente violento en Europa del Este, que había sobrevivido solo unos meses antes de morir por las heridas y el abuso, que tenía 12 años cuando murió. 12 años. Mi hermano mayor, muerto hace más de una década, torturado hasta la muerte por personas a quienes nuestra madre lo había vendido. Y ella lo sabía, tenía que saberlo. Y nunca me dijo nada. Vivió conmigo durante 14 años actuando como si nada hubiera pasado. Como si sus otros 2 hijos simplemente se hubieran ido con su padre. Como si ella fuera una madre normal. Pasé los siguientes días en shock absoluto. No podía comer, no podía dormir. Solo miraba las paredes de mi habitación procesando la información que Elena me había dado. Mi madre había vendido a mis hermanos, a niños pequeños. Los había entregado a monstruos por dinero. Elena había sobrevivido 14 años de abuso inimaginable, y Mateo había muerto siendo apenas un niño. Todo por codicia, todo porque nuestra madre quería 60.000 euros. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué en los archivos viejos que mi madre guardaba en cajas en el garaje. Encontré registros bancarios antiguos que confirmaban los depósitos. Encontré emails viejos en una cuenta que ella pensaba haber eliminado pero que pude recuperar con software básico. Emails coordinando la entrega, discutiendo precios, arreglando detalles logísticos, todo escrito con una frialdad que me hizo sentir físicamente enfermo. No había error,
No había malentendido. Mi madre había vendido deliberadamente a sus propios hijos a traficantes, sabiendo exactamente lo que les pasaría. Y la rabia que sentí fue algo que nunca había experimentado antes. No era rabia normal, era algo oscuro, algo consumidor, algo que llenaba cada parte de mi ser hasta que no podía pensar en nada más. Cada vez que miraba a mi madre, ahora veía a una asesina. Veía a alguien que había condenado a Elena a 14 años de tortura, que había enviado a Mateo a su muerte, que había destruido a su propia familia por dinero sucio. Y lo peor era que ella seguía actuando normal. Seguía cocinando cenas, seguía viendo televisión, seguía viviendo su vida como si no hubiera hecho nada malo, como si pudiera simplemente olvidar lo que había hecho y seguir adelante. Eso era lo que más me enfurecía. Su capacidad de vivir normalmente después de cometer lo imperdonable. Antes de continuar con lo que hice, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto, si quieren saber cómo termina esta historia horrible, les pido que le den like a este video. No por mí, porque yo ya perdí todo, sino porque esta verdad necesita ser conocida. El mundo necesita saber lo que mi madre hizo. También suscríbanse al canal y compartan esto si conocen a alguien que necesite escucharlo. Porque lo que viene ahora es la parte más oscura de todas, la parte que me convirtió en lo que soy, la parte que me trajo a este infierno donde pasaré el resto de mi vida. Durante 2 semanas después de descubrir la verdad, actué normal frente a mi madre. Cocinaba, comía con ella, hablaba cuando era necesario, todo mientras por dentro la rabia crecía como un cáncer. Empecé a planear. No iba a ir a la policía. La evidencia que tenía era vieja, difícil de procesar legalmente después de tanto tiempo. Y aunque lograra condenarla, ¿qué? ¿10 años de prisión? ¿15? No era suficiente. No se acercaba a ser suficiente para lo que había hecho. Necesitaba que pagara de verdad. Que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que había causado. Y necesitaba respuestas. Necesitaba que me dijera exactamente qué pasó. ¿Dónde había vendido a Mateo específicamente? Si sabía que estaba muerto. Si le importó siquiera. Necesitaba escucharlo de su boca. Y sabía que la única manera de obtener esas respuestas era tomando control completo de la situación. Compré provisiones con cuidado. Cuerda fuerte, cinta adhesiva, cadenas y candados, un bate de béisbol, cigarrillos aunque no fumaba, encendedores, una grabadora de voz para documentar todo. Preparé el sótano de nuestra casa, limpié todo, moví cajas, instalé una silla resistente anclada al suelo. Era planeación fría y calculada. Sabía exactamente lo que iba a hacer, y sabía que no habría vuelta atrás. Una vez que empezara, mi vida tal como la conocía terminaría, pero no me importaba. Lo único que importaba era justicia para Mateo y Elena, y las respuestas que necesitaba. El día que elegí fue un viernes. Yo no trabajaba ese día. Mi madre llegaba del trabajo alrededor de las 6 de la tarde. Esperé en la sala con todo preparado. Cuando escuché su llave en la puerta, me preparé mentalmente. Ella entró con su bolso, me saludó casualmente, y yo me acerqué a ella con el bate escondido detrás de mi espalda. «Mamá», le dije, «necesito preguntarte algo». Ella me miró confundida. «¿Qué pasa? ¿Dónde están realmente Mateo y Elena?» Su cara cambió, se puso pálida. «Ya te lo dije hace años. Su padre se los llevó». «No», respondí calmadamente. «Esa es la historia que inventaste. Te estoy preguntando la verdad. ¿Dónde están?» Ella intentó mantener la mentira. Empezó a repetir la misma historia. Pero yo saqué el bate, se lo mostré, y la expresión en su cara cambió a terror. «Andrés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes eso?» «Vas a decirme la verdad», dije con voz que no reconocía como mía. «Vas a decirme exactamente qué hiciste con mis hermanos, y vas a hacerlo ahora». Intentó correr, hacia la puerta, pero yo era más rápido. La golpeé en la espalda con el bate, no muy fuerte, solo suficiente para tirarla al suelo. Ella gritó de dolor, intentó levantarse, pero la golpeé de nuevo, en las piernas esta vez. Escuché algo crujir, ella lloró, suplicó,
Pero yo ya estaba más allá de la compasión. La arrastré por el pasillo hacia la puerta del sótano. Ella gritaba. Intentaba agarrarse de cosas, pero yo era más fuerte. Abrí la puerta. La empujé escaleras abajo. Escuché golpes mientras caía. Y después bajé yo detrás de ella. Estaba en el suelo del sótano gimiendo, sangrando de la nariz, con la ropa rasgada. Me miró con ojos llenos de terror puro. Andrés, por favor, eres mi hijo, no hagas esto. Pero esas palabras no significaban nada para mí, porque si yo era su hijo, entonces Mateo y Elena también lo eran. Y eso no la detuvo. La arrastré hasta la silla que había preparado. La senté a la fuerza. La até con cuerdas gruesas, manos detrás del respaldo, pies a las patas, tan apretado que cortaba su circulación. Ella lloraba y suplicaba sin parar, pero yo no escuchaba. Encendí la grabadora, la puse en una mesa cerca, y entonces empecé a hacer preguntas. «Vendiste a Mateo y Elena, ¿verdad?» Ella negó. Seguía negando, diciendo que no sabía de qué hablaba. Así que saqué mi teléfono. Le mostré los emails que había encontrado, las transferencias bancarias, los mensajes de Elena, toda la evidencia, y vi cómo su cara se desmoronaba. Ya no podía mentir, ya no podía fingir. «Está bien», dijo finalmente con voz quebrada. «Sí, lo hice, los vendí. ¿Feliz? ¿Es eso lo que querías escuchar?» «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué lo hiciste?», se rió, una risa histérica y amarga. «¿Por qué? Porque necesitaba el dinero, porque tener 3 niños es caro, porque estaba cansada, porque alguien me ofreció una oportunidad y la tomé. No es tan complicado». «¿Sabías a dónde ibas a enviarlos?» «Sabía suficiente. Sabía que no volverían. Eso era todo lo que me importaba». «¿Sabías que Mateo murió?» Su cara no mostró nada, ni sorpresa, ni tristeza. Nada. Supuse que eventualmente pasaría. Los niños no sobreviven mucho en esas situaciones. Y en ese momento algo se rompió en mí. Completamente. Ella lo sabía. Sabía que los estaba enviando a sus muertes. Y le importó tan poco que nunca siquiera verificó. Agarré uno de los cigarrillos. Lo encendí. Ella vio lo que iba a hacer y empezó a gritar. Pero yo no me detuve. Presioné la punta encendida contra su brazo. Escuché el siseo de carne quemándose. Olí el hedor. Ella gritó como nunca había escuchado a nadie gritar. Y yo sentí satisfacción. Satisfacción oscura de verla sufrir finalmente. Hice lo mismo en el otro brazo, en sus piernas, en su cuello, marcándola con quemaduras por todos lados. Y entre cada quemadura le hacía preguntas. ¿Dónde exactamente vendiste a Mateo? ¿Quién fue el comprador? ¿Cuándo supiste que estaba muerto? ¿Alguna vez sentiste remordimiento? Ella respondía entre gritos. Daba información fragmentada. Nombres que probablemente eran falsos. Lugares que no podía verificar. Y cuando pensaba que mentía, la quemaba de nuevo. El primer día pasó así. Horas de interrogatorio. Horas de tortura. Cuando finalmente se desmayó del dolor y la fatiga, la dejé dormir algunas horas. Le di un poco de agua para mantenerla viva. Y después empezaba de nuevo. El segundo día fue peor. Usé el bate en sus dedos, rompiendo uno por uno hasta que sus manos eran masas hinchadas y deformes. Ella gritaba que no sabía más, que ya me había dicho todo, pero yo no le creía. Necesitaba saber todo, cada detalle, cada nombre, cada lugar. Necesitaba la verdad completa sin importar cuánto tuviera que torturarla para obtenerla. El tercer día empezó a desmoronarse mentalmente. Ya no formaba oraciones coherentes. Solo murmuraba, lloraba, suplicaba que la matara, que terminara con esto. Pero yo no iba a terminar. No hasta obtener todo. El cuarto día admitió algo nuevo. Que no había sido la primera vez. Que años antes, cuando yo era bebé, había intentado venderme a mí también. Pero el comprador la rechazó diciendo que solo querían niños mayores. Así que me quedé. No porque me amara, sino porque nadie me quería comprar. Esa verdad me rompió de maneras nuevas. Nunca fui su hijo real.
Solo fui el que quedó porque no pude ser vendido. El quinto día apenas podía hablar. Su voz estaba destruida de tanto gritar. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Infecciones empezaban a formarse. Pero yo seguía haciéndole preguntas. Seguía buscando respuestas que tal vez no existían, obsesionado con saber cada detalle de lo que había hecho. El sexto día, finalmente, me dijo algo que cambió todo. Me dijo exactamente dónde y a quién había vendido a Mateo. Un nombre, una dirección en Rumania, información específica que podía ser verificada, información que podía dar a las autoridades para cerrar esa parte de la red. Y cuando obtuve eso, cuando finalmente tuve las respuestas que necesitaba, supe que había terminado. Ya no había razón para mantenerla viva. Elena sabía la verdad. Yo sabía la verdad. La evidencia existía, y mi madre había confesado todo en la grabadora que había estado corriendo los 6 días completos. Ya no servía a propósito mantenerla respirando. Me acerqué a ella. Estaba apenas consciente, cubierta de sangre y heridas, irreconocible como la mujer que había sido. Puse mis manos alrededor de su cuello. Ella no luchó. Ya no le quedaba fuerza. Y apreté hasta que dejó de respirar, hasta que su pulso se detuvo, hasta que estuvo completamente muerta. Me quedé en ese sótano con su cuerpo durante días después, no sé cuántos exactamente. El tiempo perdió significado. Solo me sentaba ahí mirándola, procesando lo que había hecho, sintiendo absolutamente nada. Eventualmente los vecinos notaron que no habían visto movimiento en la casa. Llamaron a la policía para verificar. Los oficiales llegaron, tocaron la puerta. No respondí. Entraron con orden judicial. Me encontraron sentado en el sótano junto al cadáver de mi madre, cubierto de sangre, con la grabadora todavía en la mesa. Me arrestaron sin resistencia. Les di la grabadora voluntariamente. Les dije que lo escucharan todo, que explicaba todo, que entenderían cuando escucharan sus confesiones. Y me llevaron. Así comenzó el proceso que me trajo aquí. El juicio fue largo e intenso. Mi abogado intentaba argumentar locura temporal, trauma extremo por descubrir lo que mi madre había hecho. Pero la fiscalía mostraba la evidencia de premeditación, las compras que hice, la preparación del sótano, los 6 días de tortura calculada. No había forma de argumentar que fue un acto impulsivo. Fue deliberado, fue planeado, fue ejecución fría de venganza. Durante el juicio, toda la verdad sobre lo que mi madre hizo salió públicamente. Las grabaciones fueron reproducidas en corte, su voz confesando haber vendido a sus hijos, admitiendo que sabía que morirían, diciendo que no le importó. Elena testificó vía video desde Tailandia, contó su historia de supervivencia, mostró las cicatrices físicas y emocionales. La evidencia de la red de tráfico fue presentada. Y algo inesperado pasó. La investigación de mi caso llevó a descubrir algo más grande. Resultó que el detective que había cerrado el caso de las desapariciones de mis hermanos hace 14 años estaba corrupto. Su nombre era Héctor Ruiz, un detective con 30 años de experiencia, respetado en el departamento, y completamente podrido por dentro. Las investigaciones revelaron que Ruiz había sido pagado por la misma red de tráfico que compró a mis hermanos. Su trabajo era ayudar a encubrir casos, cerrar investigaciones rápidamente sin hacer preguntas difíciles, asegurar que ciertas desapariciones nunca fueran resueltas. A cambio recibía sobornos sustanciales. Había estado en la nómina de traficantes durante décadas. Mi caso abrió esa puerta. Cuando empezaron a investigar cómo mi madre logró vender a 2 niños sin consecuencias, encontraron a Ruiz, encontraron pagos, encontraron comunicaciones, encontraron evidencia de docenas de casos que había saboteado durante años. Ruiz fue arrestado, juzgado, condenado a 25 años por corrupción, obstrucción de justicia y complicidad en tráfico humano. Su arresto llevó a investigaciones más profundas de la red. Más de 50 víctimas fueron identificadas y muchas rescatadas gracias a la información que surgió de mi caso. La organización criminal fue desmantelada. Personas fueron a prisión. Vidas fueron salvadas. Pero nada de eso me trajo paz. Nada de eso cambió lo que yo hice.
Nada de eso devolvió a Mateo a la vida o le dio a Elena los 14 años que perdió. El veredicto fue inevitable. Culpable de homicidio en primer grado con premeditación, tortura y ensañamiento. La sentencia recomendada era cadena perpetua sin libertad condicional. Y el juez estuvo de acuerdo. Me sentenció a pasar el resto de mi vida en prisión. Dijo que aunque entendía el trauma de descubrir lo que mi madre había hecho, la ley no permitía lo que yo hice, que había cruzado todas las líneas posibles, que había torturado a un ser humano durante 6 días antes de matarlo, sin importar qué crímenes hubiera cometido esa persona. Y tenía razón. Lo que hice fue monstruoso. Lo sé. Lo acepto. Y por eso estoy aquí. Han pasado 5 años desde entonces. 5 años en esta celda. 5 años procesando todo. Y la pregunta que me hacen constantemente es si me arrepiento. La respuesta honesta es complicada. Me arrepiento del método. Me arrepiento de la tortura. Me arrepiento de haberme convertido en algo tan oscuro. Hay noches donde veo su cara, escucho sus gritos y me siento enfermo de lo que hice. Pero no me arrepiento de que esté muerta. No me arrepiento de que ya no pueda lastimar a nadie. Mi madre era un monstruo. Vendió a sus propios hijos. Los condenó a vidas de tortura. A Mateo lo envió a su muerte. Y vivió 14 años sin mostrar remordimiento alguno. El mundo está objetivamente mejor sin ella. De eso estoy seguro. ¿Debería haber ido a la policía en lugar de tomar justicia con mis manos? Probablemente. Pero también sé que el sistema legal es lento. Es imperfecto. Y después de tanto tiempo, la evidencia que tenía probablemente no habría sido suficiente para condenarla. Ruiz y personas como él se aseguran de que casos viejos nunca sean resueltos. Así que tomé el camino que garantizaba que al menos pagaría algo. Y pagué el precio completo por esa decisión. Elena me visita una vez al año. Es difícil cada vez. Verla sanar lentamente. Saber que está construyendo una vida nueva. Saber que yo estoy aquí y nunca saldré. Pero también me alegra que esté viva. Que sobreviviera. Que eventualmente pueda ser feliz. Dice que no me culpa por lo que hice. Que entiende la rabia. Que ella misma fantasea con haber hecho lo mismo si hubiera podido. No sé si eso hace que me sienta mejor o peor. La vida aquí adentro es exactamente el infierno que el título prometía. Y no uso la palabra infierno a la ligera. Es infierno literal. Cada día es idéntico al anterior sin ninguna variación que marque el paso del tiempo. Me despierto a las 5:30 de la mañana, cuando las luces fluorescentes se encienden con ese zumbido horrible que nunca dejas de escuchar. Como comida que apenas califica como comestible. Papilla gris que dicen es avena. Pan duro. Café que sabe a agua sucia. Trabajo 8 horas en la lavandería institucional lavando sábanas y uniformes de otros presos. El calor es insoportable. El olor a detergente industrial me da dolores de cabeza constantes. Vuelvo a mi celda de 2 por 3 metros. Leo libros viejos de la biblioteca de la prisión. La mayoría están incompletos con páginas faltantes. Pienso demasiado. Demasiado tiempo solo con mis pensamientos es peligroso. Intento dormir cuando llega la noche, pero el sueño nunca viene fácilmente ni se queda mucho tiempo. Las pesadillas son constantes y vividas. Veo a Mateo. Lo veo exactamente como era. 12 años. Cabello oscuro. Sonrisa tímida. Lo veo sufriendo de maneras que mi mente construye basándose en los reportes que leí. Lo veo muriendo solo y asustado. Y no puedo hacer nada en esos sueños excepto observar paralizado. Veo a Elena. La veo de 10 años. Pequeña e inocente. La veo siendo arrancada de nuestra casa. La veo asustada llamándome. La veo siendo lastimada durante años mientras yo vivía mi vida ignorante. Y despierto sudando, gritando tan fuerte que los guardias vienen a verificar que no me esté lastimando. Estos son los fantasmas que me acompañarán cada noche hasta el día en que muera en esta celda. Voy a terapia obligatoria 2 veces por semana en una sala pequeña y estéril con paredes blancas que parecen cerrarse sobre mí. La psicóloga de la prisión es la doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con lentes gruesos y una libreta que llena constantemente mientras hablo.
Intenta que hable sobre culpa y perdón y sanación. Palabras bonitas que suenan huecas en este contexto. Me hace preguntas que no siempre quiero responder. ¿Cómo me sentí durante esos 6 días? ¿Qué pensaba mientras la torturaba? ¿Hay algún momento en que consideré detenerme? Le digo la verdad, que sentí satisfacción, que cada grito era justicia para Mateo, que nunca consideré detenerme hasta obtener todas las respuestas. Ella anota todo con cara neutral, aunque sé que la perturba. Me dice que es normal tener emociones complejas después de trauma extremo, que puedo odiar lo que mi madre hizo y aún sentir culpa por cómo respondí, que el proceso de sanación toma años o décadas. Palabras profesionales que sé de memoria después de 5 años, pero que no cambian cómo me siento. Pero, ¿cómo hablas realmente de perdonarte a ti mismo cuando torturaste metódicamente a alguien durante casi una semana completa? ¿Cómo vives con el conocimiento de que causaste ese nivel de sufrimiento sin importar qué lo justificara en tu mente? No tengo respuestas. Solo tengo el peso aplastante de lo que hice que me acompaña cada momento de cada día. He conocido a otros asesinos aquí. Algunos mataron en peleas, otros en robos que salieron mal. Algunos son psicópatas reales sin remordimiento. Pero pocos hicieron lo que yo hice. Tortura prolongada, premeditada, calculada. Cuando otros presos escuchan mi historia, algunos me evitan. Me ven como algo peligroso. Otros me respetan de manera retorcida. Ven lo que hice como justicia, aunque ilegal. Formo parte de un grupo extraño de personas que mataron a familiares abusivos. Nos entendemos de maneras que otros no pueden. Compartimos historias en voz baja. Nos recordamos que aunque estamos aquí, los monstruos que enfrentamos ya no pueden lastimar a nadie. Recibo cartas ocasionales. Algunas de apoyo diciendo que hice lo correcto, que mi madre merecía lo que le pasé. Esas cartas me incomodan porque no quiero ser visto como héroe. Otras son de odio diciendo que soy peor que mi madre, que merezco sufrir eternamente. Esas tampoco me afectan porque ya estoy sufriendo. Y algunas son de víctimas de tráfico que leyeron sobre mi caso, que me agradecen porque la investigación que resultó de mi crimen ayudó a desmantelar la red. Ayudó a rescatar personas. Esas cartas son las que guardo, las que releo cuando necesito recordar que algo bueno salió de todo esto. La información que obtuve de mi madre sobre dónde vendió a Mateo fue verificada. Las autoridades rumanas investigaron, encontraron la ubicación, encontraron registros, confirmaron que Mateo había estado ahí, que había muerto hace 13 años, que fue enterrado en una tumba sin nombre. Elena y yo pudimos finalmente dar cierre a esa parte. Organizamos un funeral pequeño, un lugar donde ir a recordarlo. No es mucho, pero es algo. Mateo finalmente tiene un lugar de descanso con su nombre. Ya no es solo un niño desaparecido, es recordado, es honrado, y eso tiene que significar algo. La pregunta que más me atormenta es ¿qué habría pensado Mateo de lo que hice? ¿Habría querido que vengara su muerte? ¿O habría querido que dejara ir el odio y viviera mi vida? Nunca lo sabré. Solo puedo esperar que en algún lugar, si hay algo después de esto, él sepa que no fue olvidado. Que alguien lo amó lo suficiente como para sacrificar todo por justicia. Aunque esa justicia fue retorcida y oscura, esta historia no tiene final feliz. No hay redención, no hay lección clara. Solo hay víctimas creando más víctimas en un ciclo horrible. Mi madre victimizó a Mateo y Elena. El sistema corrupto victimizó a docenas más. Y yo me convertí en victimario también cuando tomé esas decisiones. Todos perdimos, todos pagamos, y no hay ganadores en esta tragedia. Antes de terminar, quiero agradecer por escuchar hasta el final. Sé que esta historia es brutal. Sé que probablemente muchos me juzgan duramente ahora. Y tienen razón en hacerlo. Lo que hice fue imperdonable. Les pido que le den like si esta historia los hizo reflexionar sobre la complejidad del mal y la justicia. Que se suscriban al canal. Que compartan esto si conocen a alguien que necesite escucharlo. Perdonen que haya sido tan extenso, pero necesitaba contar todo. Cada verdad horrible, cada decisión terrible. Porque esta historia merece ser conocida completa. Yo soy Andrés, 27 años. Torturé a mi madre durante 6 días antes de matarla porque ella vendió a mis hermanos a traficantes. Mateo murió a los 12. Elena sobrevivió 14 años de abuso. Cumplo cadena perpetua.
Moriré aquí, y vivo con esto cada día. La pregunta que les dejo: si descubrieran que su madre destruyó a su familia de las maneras más horribles posibles, ¿qué harían? ¿Confiarían en un sistema que ya falló? ¿O tomarían justicia sabiendo que les costaría todo? No hay respuesta correcta. Solo hay elecciones imposibles y consecuencias eternas. Gracias por escuchar. Esto es el infierno, y lo merecí.